Buenas noches, amigos. Soy la estudiante Córdoba Capcha Geli María de la Universidad Peruana Los Andes, de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Profesional de Ingeniería del Medio Ambiente y Desarrollo. En esta cátedra de séptimo ciclo de Teoría de Sistemas, les explicaré el tema de retroalimentación que presentamos a continuación. El contenido que desarrollaremos del tema retroalimentación es primero conceptos, luego tipos de retroalimentación. Ahí contaremos con procesos de retroalimentación positiva y procesos de retroalimentación negativa. En la primera tendremos los conceptos, las características, las etapas y un ejemplo explicativo. En la segunda también contaremos con conceptos, características, etapas y ejemplos. Los conceptos, según Wingings 1993, se considera como retroalimentación aquella clase de información que proporciona al estudiante conocimientos directos que pueden utilizar tanto en su desempeño actual como en lo esperado. Ellos pueden ser la materia de matemática, comunicación, historia, cívica y demás áreas. Además, según Rebecca Anning-Hodgkin, se distingue de la mera clasificación que mientras la retroalimentación ofrece información cualitativa sobre los logros, los desafíos y los modos de que en la producción pueda ser mejorada, la clasificación solo otorga el valor de dicha producción en función a una escala. Ello puede ser determinado mediante las notas que se califica al estudiante. Y según la Minedu, la retroalimentación es un proceso de comunicación dialógica que genera quien enseña a partir de los resultados de procesos de evaluación de sus estudiantes, donde se le entrega sugerencias, conocimientos en la intención de que reconozca sus errores y pueda aprender de ellos. En esto nos informa que el estudiante debe ser crítico en su desempeño o en su desarrollo de conocimientos que va adquiriendo poco a poco. Tipos de retroalimentación. Tenemos la negativa y la positiva. En la negativa informa al emisor para que la información inicial se corrija. Ello pretende mantener el equilibrio del sistema, ya que sea contrarrestado o variado los efectos de alguna actividad. Se relaciona con el proceso de homeostasis y autorregulatorios. También en la retroalimentación positiva tenemos que la respuesta del estímulo inicial potencial su respuesta. Se relaciona con los procesos evolutivos, crecimiento o cambio, donde el sistema se desvía hacia un equilibrio nuevo. Esto a lo contrario a la retroalimentación negativa. El objetivo de los procesos de retroalimentación tanto positiva como negativa residen en el enfoque de mejorar el comportamiento de cualquier sistema, acorde a una serie de patrones críticos. Por lo tanto, se trata de un mecanismo que debe aplicarse a procesos de control y ajustes de sistemas. La retroalimentación positiva. El estímulo inicial provoca más reacciones del mismo tipo en la retroalimentación positiva. Aquí es diferente entre la negativa en cuanto la negativa produce lo contrario al estímulo inicial. Aquí hay una sinergia, es decir, se sigue estimulando más y más. Un ejemplo clarísimo es la coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea es un gran claro ejemplo de retroalimentación positiva. ¿Cómo así? Inicia de una ruptura de un vaso y luego va a la agregación plaquetaria y esto provoca la reacción de estímulo inicial. Se estimula más plaquetas, todo es una cascada positiva que se divide más y más
También la retroalimentación positiva puede llegar a un círculo vicioso y causar la muerte. Características de la retroalimentación positiva. Promueve el cambio en el estado de un sistema. Ocurre con menor frecuencia en los procesos biológicos del ser humano. Además, aumenta el ritmo en el que se presenta la acción que desestabiliza al sistema. Las etapas son: 1. El estímulo irrumpe en un sistema generando cambios. 2. La información sobre los cambios ocurridos es percibida por el centro de control del sistema. 3. El centro de control del sistema realiza una reacción ante estos cambios, controlando cómo se responderá ante esto. La retroalimentación negativa. Ello es regulador y busca dar un efecto contrario o negativo respecto al estímulo inicial. Un ejemplo: si aumenta por ejemplo la glicemia, la retroalimentación negativa en respecto a este aumento sería la disminución. El páncreas tiene una función, entonces detecta la glicemia aumentada y entonces detecta la insulina y así se reduce y así se mantienen sus relaciones normales. Si algún factor se vuelve recesivo o deficiente, se inicia un control. Si está muy alto, se disminuye la concentración. Por ejemplo, si una glicemia disminuida necesita aumentarse y está débil el páncreas, entonces ahora el glucagón libera la glucosa y así la glicemia se estabiliza. Así la retroalimentación negativa es un sistema de regulación. No permite desperdicio de factores. Las características de la retroalimentación negativa. 1. Se relaciona con el proceso de la homeostasis. 2. Sus efectos no son exponenciales. Además, también produce las alteraciones que son introducidas en un sistema. Es más común en los procesos biológicos del cuerpo humano. Además, minimiza el ritmo en el que se produce una acción, recuperando el estado original del sistema. Etapas de la retroalimentación negativa. 1. Un estímulo o señal impide que el sistema genere cambios. 2. La información sobre los cambios ocurridos es percibida en el centro de control del sistema. 3. El centro de control del sistema realiza una reacción antes de estos cambios, así controlando que la respuesta hará. 4. El efecto o respuesta que intente eliminar o reducir el estímulo que se genera cambios para restaurar un equilibrio original. Ejemplo de retroalimentación negativa. El proceso de regulación de la temperatura del cuerpo humano es un ejemplo claro de retroalimentación negativa. El hipotálamo es el centro de control que regula la temperatura corporal. Cuando la temperatura de la piel es superior o inferior a los 37 grados centígrados, el hipotálamo activa diferentes procesos para corregir dicho desequilibrio. En el caso que la temperatura sea mayor a 37 grados centígrados, se produce sudor, de cual se evapora sobre la piel enfriándola.
Si la temperatura es menor a 37 grados centígrados, se inicia un proceso conocido como la termogénesis tiritante. Básicamente se producen movimientos involuntarios del cuerpo con el fin de aumentar el calor corporal y alcanzar el nivel de temperatura original. La retroalimentación negativa o la homeostasis se da cuando el organismo del sistema regula sus procesos internos con el fin de mantener el equilibrio y así asegurar un buen funcionamiento. Esta regulación debe ser interrumpida cuando el organismo tiene con un ambiente externo que provoca cambios en el ambiente interno del organismo. La retroalimentación negativa mantiene una relación particular con el fenómeno de la homeostasis. Se utiliza como mecanismo de control para regresar al estado de equilibrio original del organismo. La forma en que la homeostasis controla el proceso de un organismo para mantenerlo en equilibrio se puede entender cuando se empieza en la forma en la que un animal regula la temperatura de su cuerpo. Por ejemplo, un organismo endotermo, animales de sangres calientes, usa la homeostasis para regular la temperatura de su cuerpo, a pesar de los cambios de la temperatura del ambiente. Este es el caso de cualquier mamífero, como un humano o un gorila, que necesita una mayor cantidad de energía para poder mantener su temperatura corporal. Por otro lado, los organismos ectotermos, animales de sangre fría, utilizan el medio ambiente en los que se encuentran para regular su temperatura corporal, consumiendo así menos energía. En este caso, la capacidad de llevar a cabo la homeostasis para regular la temperatura es menor a los endotermos. Este sería en el caso de los reptiles, como un cocodrilo, que toman baños al sol para mantener la temperatura de su cuerpo. De todo lo explicado en lo anterior, podemos deducir que llegamos a una conclusión que la retroalimentación positiva favorece el cambio introducido en el sistema, aumentando el estímulo que interrumpe el sistema. En cambio, en el caso de la retroalimentación negativa, esta busca que el equilibrio o el estado original del sistema se mantenga, reduciendo el estímulo que produjo en el cambio. Por lo tanto, una retroalimentación negativa es más favorable que una retroalimentación positiva. Muchas gracias por la atención prestada.